Ya, vamos a hacer este problemita, ¿ya? Cópiale y cuando esté listo levanta la manito para comenzar a resolver.
Ya, entonces vamos a resolver este problemita, ¿ya? Bueno, lo primero que hay que hacer es siempre identificando, ¿no es cierto?, cómo están conectados nuestros capacitores, según eso, para poder, este, hallar la solución, ¿no? Lo que podemos hacer aquí es, pues, ya tenemos un dibujo bastante sencillo, ¿sí? Lo único que yo haría, pues, es conectar simplemente nuestra fuente de potencial eléctrico, ¿sí? Sabemos entonces que el ejercicio nos dice que tenemos una diferencia de potencial entre A y B igual a 100 voltios, ¿no es cierto? Entonces, lo único que yo haría acá es dibujar la fuente de potencial que tenemos por acá y ya está, ¿sí? Aquí sería más, menos 100 voltios, ¿ya? Observe que, ¿por qué no le puse de esta forma? ¿Por qué no le puse más, menos 100 voltios? ¿No es cierto? Porque aquí en esta notación ya me está avisando cuál es el mayor potencial y cuál es el menor potencial. Y entonces ahí yo sé ya cómo poner los signos de nuestra diferencia de potencial. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, lo único que hago es dibujar por aquí nuestra fuente de potencial. Esto ya le podríamos borrar. En realidad no es importante ya cuando he puesto la fuente. ¿Sí? Listo, entonces vamos a ir hallando la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores. ¿Qué nomás podríamos decir por aquí? ¿Alguien? ¿Algún compañero? Que la capacitancia en uno y en 2 es igual a 3, es igual a 3 nanofaradios porque es paralelo y se suman las capacitancias. Ya, bueno, vamos viendo de forma general, ¿ya? Lo que dice el compañero C1 y C2 están en paralelo correcto, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir por aquí? Una vez que vea eso, la capacitancia equivalente de uno 3 y la capacitancia de 3 sería en serie y sería uno sobre la capacitancia y tendría la capacitancia equivalente. Una vez que saque esa capacitancia equivalente sería la capacitancia equivalente de uno 2 3 y 4 se sumaría porque sería un paralelo y prácticamente ya estaría. Ya podríamos sacar las capacitancias equivalentes, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, me pide aquí que haya los voltajes en cada uno de ellos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos avanzando en eso, ¿ya? Deme allá usted la capacitancia equivalente. Espérenme un ratito. Ya. Entonces, como le decía, ¿no es cierto? Podemos avanzar sacando la capacitancia equivalente. Lo que dijo el compañero está muy bien, ¿no es cierto? Vamos avanzando poquito a poquito y vamos resolviendo. Ahora, sin embargo, como me pide el voltaje, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya sabe usted que al momento de que le hablen voltaje es diferencia de potencial. Calcular la diferencia de potencial y la carga en cada capacitor. Resulta que yo ya puedo sacar directamente cuál es la diferencia de potencial de C4, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia de potencial de C4? 100 voltios. 100 voltios. 100 voltios, ¿no es cierto? Porque está directamente conectado con quién, con nuestra fuente de potencial. Al estar en paralelo, la diferencia de potencial es la misma, ¿no? Así que ya sabemos, le vamos a poner más o menos B4, le vamos a poner. Estos signos es muy importante, ¿no? Nuevamente, ¿cómo es que pongo los signos? Pues se corresponde ya con los signos de la fuente, ¿no?
Así que todo el mundo tendrá aquí más menos, más menos, más menos. ¿Ya? Listo, vamos a ir poniendo las diferencias de potencial. Más menos V1, aquí tendríamos más menos V2, más menos V3. Ya sabemos entonces cuál tendríamos que hallar. Entonces, el potencial 4 sabemos ya que son 100 voltios, ¿no es cierto? Como ya tengo la diferencia de potencial, yo puedo hallar rápidamente la carga almacenada, ¿no es cierto? Sabemos que capacitancia es igual a carga sobre diferencia de potencial. En este caso sería carga capacitancia 4, diferencia de potencial 4. Y esta sería nuestra carga 4 almacenada, ¿cierto? La carga 4 almacenada en este caso sería la capacitancia 4 por el potencial 4. ¿Sí? Así que vamos a ponerle aquí. La carga en 4 sería la capacitancia en 4, que sería 3 micros por la diferencia de potencial, que sería 100. Y esto me da 300 microcoulombs. ¿Sí? Ya tengo entonces la diferencia de potencial en 4 y la carga en 4. Me hace falta hallar pues la diferencia de potencial acá. ¿Ya? Ahora, lo que yo sé aquí es que todo este sistema, verán, todo esto de acá está conectado aquí a nuestra diferencia de potencial de 100 voltios. ¿Sí? Así que la diferencia de potencial entre las terminales de este sistema debería ser 100 voltios también. ¿Sí? Así que veamos. En este problemita no conozco la carga, ¿no es cierto?, de cada uno de ellos. ¿Sí? Así que me conviene ir pues hallando circuitos equivalentes, ¿no es cierto? Es decir, reduciendo los circuitos. Como había dicho, pues al principio, compañero, C1 y C2 lo podemos reducir en uno solo, ¿no es cierto? Y vamos a irle dibujando siempre, ¿sí? O al menos hasta que usted ya pueda visualizar rápidamente, ¿no? Cómo están ya los circuitos. Si no, vamos pues redibujando, redibujando otra vez, ¿ya? Vamos a hallar un solo capacitor para nuestro arreglo de capacitores de uno y 2, ¿no es cierto? Sería C1, 2 le vamos a llamar. Y este sería C3. Ellos están conectados a C4 y aquí tenemos nuestra diferencia de potencial de 100 voltios. ¿Sí? Ya. Listo. Vamos a hallar C12. ¿Cómo hallamos C12? ¿Cómo hallamos la capacitancia equivalente de estos dos? Sumando las capacitancias. La suma directa, ¿no es cierto? C1 más C2. Y la capacitancia 1, 2 me da en este caso 4 microfaradios. ¿Sí? Listo. Ya encontramos una capacitancia equivalente, ¿cierto? Ahora, nuevamente, yo sé que la diferencia de potencial entre estas dos terminales debería ser 100 voltios, pero no sé la diferencia de potencial de cada uno de ellos. Así que me conviene hallar un solo capacitor, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que vamos a hallar una capacitancia equivalente entre estos dos, C12 y C3. Así que aquí le pondríamos C123 y en paralelo está conectado con C4 y tenemos nuestra diferencia de potencial de 100 voltios. ¿Sí? Listo, necesito entonces yo mi capacitancia C123. ¿Cómo llamo la capacitancia C123? ¿Cómo llamo el Sería equivalente aquí? uno sobre la capacitancia equivalente. Ya 1 sobre C123, ¿no es cierto? Es igual a la suma de los inversos, ¿no es cierto? Es de 1 sobre C12 más 1 sobre C3. ¿Sí? Esto sería 1 sobre C12 son 4 micros, ¿no? Más 1 sobre
C3, la capacitancia 3, vamos a verle por aquí, que también ha sido 4 micros. ¿Sí? Y 1C, 1, 2, 3, me quedaría aquí 2 cuartos, ¿no es cierto? El micro abajo. ¿Ya? A la final yo quiero la capacitancia equivalente, así que siempre hay que invertir acá. No se olvidará, ¿no? A veces se olvida y pone esto ya como la capacitancia equivalente. Siempre hay que invertir en esta parte. Así que esto sería 2 microfaradios, ¿no? ¿Sí? Nuevamente aquí se saben olvidar, tendrá cuidado. ¿Ya? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está todo claro? ¿No? Ya, a ver, verá. ¿Para qué es que llegamos entonces a hallar un capacitor equivalente? ¿Qué información podríamos obtener aquí? De hecho, ya sabíamos desde un principio que la diferencia de potencial tenía que ser 100 voltios, ¿no es cierto? Pero al tener yo la capacitancia equivalente puedo encontrar algo más, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podría encontrar por aquí? La carga. La Ya, carga equivalente. ya podría sacar aquí la carga total almacenada, ¿no es cierto? Y obviamente este sería la carga almacenada por un sistema en serie, ¿sí? Y esto pues ya me ayudaría a hallar por aquí las diferencias de potencial, ¿no es cierto? Y carga en cada uno de ellos. Entonces, vamos a hallar la carga almacenada por 1, 2, 3. ¿Sí? Me quedaría que la carga almacenada 1, 2, 3 viene a ser igual a la, ya la habíamos despejado aquí, la capacitancia 1, 2, 3 por la diferencia de potencial de 1, 2, 3. Capacitancia 1, 2, 3 por la diferencia de potencial 1, 2, 3, que nosotros, bueno, ya sabíamos que era 100, ¿no es cierto? Así que vamos a ver, esto sería 2 micros por 100 y esto me queda 200 microcoulombs. Esta es la carga que está almacenando el capacitor 1, 2, 3. ¿Sí? Listo. Aquí hay que utilizar otra vez un poquito de teoría. Este es el capacitor equivalente de este sistema. Resulta entonces que la carga total almacenada por este sistema son 200 microcoulombs. La pregunta es, ¿cuál será la carga almacenada por C12 y C3? 200 microcolón. 200, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están conectados en serie y habíamos dicho que en serie la carga total almacenada es la carga de uno de ellos, ¿no es cierto? Y además la carga almacenada es igual en cada uno de los capacitores, ¿sí? Así que entonces ya sabemos la carga de 1, 2, de 1, 2 y 1, 2, 3. Yo le voy a escribir acá, ¿no? Le voy a escribir donde está la figurita. Por si acaso usted señalará que esto es un procedimiento posterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Después de entonces que hemos encontrado todos estos parámetros, volvemos acá. Tenemos por aquí que la carga 1, 2 ha sido igual a 200 microcoulombs. Y la carga del capacitor 3 ha sido igual a 200 microcoulombs también, porque estaban en serie, ¿cierto? ¿Ya? Resulta que con la carga 3 yo ya puedo hallar la diferencia de potencial del capacitor 3, ¿no es cierto? Veamos. Utilizamos otra vez la formulita de acá. Me quedaría que la diferencia de potencial 3 ha sido igual a la carga de 3 sobre la capacitancia 3, y esto es 200 micros, ¿no es cierto?, sobre la capacitancia 3, y esto ha sido 4 micros, ¿sí? Esto entonces me da 50 voltios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ya tengo entonces de capacitor 4 y capacitor 3 todo resuelto, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer por acá?
Como están conectados en paralelo, ay, perdón, en serie, sabemos que el voltaje total es 200 y la suma de voltajes es igual a al voltaje total. Entonces podemos decir que es 50, que el voltaje C1 es igual a 150 y como son paralelos, entonces podemos decir que es igual también al voltaje de uno y voltaje de 2. Entonces, voltaje de uno y voltaje de 2 es igual a 150. Ya, verán. Lo que sucede es que si nuestra fuente de potencial son 100 voltios, en este tipo de circuitos no puedo tener más de 100 voltios, ¿no? Siempre tendremos un valor menor a 100. Si saca más, quiere Sí, decir que sí. está mal resuelto, ¿ya? Ay, Lo perdón, que profe, me equivoqué, sería 50. Pensé que me exactamente, equivoqué con la carga. Entonces sería ya. 50. El mismo análisis. Sí, verá. Correcto, entonces, una vez que ya tengo la diferencia de potencial en 3, que le voy a marcar aquí, le voy a poner más, menos, 50 voltios le voy a poner de una vez. ¿Sí? ¿Cómo sacamos la diferencia de potencial ahora en este sistema C12, que sería obviamente la misma diferencia de potencial entre estas terminales, ¿no? ¿Cómo hallamos? Pues primero podríamos decir que si nosotros tenemos capacitores en serie, ¿no es cierto? Nosotros sumamos las diferencias de potencial, le llamamos le voy a llamar potencial 1, 2. Si sumamos las diferencias de potencial de los capacitores en serie, recuerde usted me daba la diferencia de potencial total. ¿Y cuál es nuestra diferencia de potencial total en estas terminales? Desde 100 voltios, ¿no? Así que fácilmente podríamos decir que la diferencia de potencial en el capacitor 1, 2 ha sido 50 voltios, ¿sí? Esa no es la única forma, ¿no es cierto? ¿Cómo más podríamos haberle sacado? ¿Cómo más podemos sacarle aquí la diferencia de potencial 1 a 2? Con la capacitancia y usando el mismo proceso que con la que llamamos 3. Exactamente, lo mismo, ¿no es cierto? Sería entonces por acá, la carga sería del capacitor 1, 2 sobre la capacitancia 1, 2. ¿Sí? ¿Cuánto era la carga almacenada aquí? Pues 200 micros, ¿no es cierto? La capacitancia 4 micros y observe que en este caso pues también me da 50 voltios, ¿no es cierto? No hay por dónde perderse, hay varias formas por las cuales yo puedo resolver el mismo problemita, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Sí está todo claro? Ya, ahora, lo que me importa a mí nuevamente es la diferencia de potencial y carga en cada uno de ellos, en C1 y C2. Ya teníamos de C2, de C3 y 4, me falta C1 y C2. Resulta que yo ya tengo la diferencia de potencial entre 1 y 2. Y aquí está la diferencia de potencial entre 1 y 2. ¿Sí? Así que entre estas terminales tenemos nosotros una diferencia de potencial de 50 voltios. ¿Sí? Así que, ¿cuál sería la diferencia de potencial en el capacitor 1 y en el capacitor 2? Camila Reynoso. Sería de 50 voltios. Exactamente, viene a ser los mismos 50 voltios, así que ya encontramos nuestras diferencias de potencial, ¿no es cierto? Ya tenemos que el potencial de 1 ha sido igual a 50 voltios y el potencial de 2 ha sido 50 voltios. Nuevamente esto es diferencia de potencial en las terminales, ¿no? Listo, con esta información yo puedo hallar las cargas, ¿no es cierto? Las cargas almacenadas aquí, ¿sí? Me quedaría entonces que la carga 1 ha sido igual a, ¿dónde está la formulita? Sería la capacitancia 1 por la diferencia de potencial de 1 y la carga 2 sería la capacitancia 2 diferencia de potencial 2. ¿Ya? Capacitancia 1 es 3 micros, la diferencia de potencial son 50 y esto es 150 microcoulombs. ¿Sí? La capacitancia 2 era 1 micro
por 50 y esto me da 50 microcoulombs. ¿Sí? Listo, resuelto el problema. Observe que pues esta configuración teníamos dos capacitores en paralelo. ¿Sí? El capacitor equivalente estaba acá. Observe que la carga del capacitor equivalente era 200 microcoulombs. ¿Sí? Y como esta conexión era en paralelo, pues la carga equivalente, recuerde usted, era la suma, ¿no es cierto?, de cada una de las cargas de los capacitores. Por lo tanto, si usted suma estos dos, debería darle 200. Y efectivamente esto da. ¿Sí? Entonces, observe que no puede salirse, ¿no?, de lo que ya habíamos estudiado en la teoría. No puede darle, por ejemplo, aquí 150 y darnos 300, cuando aquí en el equivalente le hemos calculado solamente 200. No puede suceder eso. ¿Ya? Listo, ¿alguna preguntita, alguna duda, algo que no haya quedado claro en este problema? Y que una pregunta, porque ¿cómo sacó la carga de 1 y 2? Bueno, sí estamos conscientes que la diferencia de potencial de 1 y 2 es 50 voltios. ¿Estamos hasta ahí? ¿O no? Sí, sí. Ya, porque, bueno, aquí teníamos 50 voltios, ¿no es cierto? Y resulta que esta conexión o estas terminales son las mismas que teníamos acá, así que aquí tenemos 50 voltios. Sí, como estas están en paralelo, estos 50 voltios son los mismos para C1 y para C2, ¿cierto? Y están acá. Y luego, pues, lo único que hice es utilizar la formulita de capacitancia, despejando aquí la carga, ¿no es cierto? La diferencia de potencial viene a multiplicar. Y ahí está, capacitancia 1 por diferencia de potencial 1. Capacitancia 2 por diferencia de potencial 2. Y ahí están las cargas. ¿Sí lo entendió ahí o no todavía? Y en que me refería a la carga 1, 2, Esta de la aquí. que dice 200. Ajá. Verán, nosotros habíamos llegado ya a todo este circuito equivalente, ¿no es cierto? A la final, todo esto no le habíamos reducido a un solo capacitor, que es este de acá. ¿Sí? Todo esto le habíamos reducido a un capacitor nada más, así que, bueno, nuestro capacitor, nuestra capacitancia 1, 2, 3, la habíamos tomado como dos capacitores en serie, ¿no es cierto? Y de ahí le habíamos reducido a uno solo. Era todo este procedimiento. Ya, ahora, ¿qué hicimos? Nosotros determinamos la carga 1, 2, 3. ¿Cómo determinamos la carga? Sabíamos ya la diferencia de potencial y la capacitancia. Determinamos la carga de 200 microcoulombs. ¿Sí? Ahora, aquí yo tengo 200 microcoulombs, ¿no es cierto? Pero este es un arreglo que está formado por dos capacitores en serie. ¿Se acuerda cómo calculábamos la carga total en capacitores en serie y qué pasaba con la carga con capacitores en serie? Capacitores en serie era 1 sobre capacitor, es Sí, igual a bueno, esa es la 1 sobre formulita, pero no es cierto. Pero ¿qué pasaba con la carga eléctrica con los capacitores en serie? la carga almacenada es igual a cada capacitor. La carga total almacenada es igual a la carga de uno de los capacitores, ¿no es cierto? Y además habíamos dicho que la carga eléctrica es igual en cada uno de los capacitores también. Así que, si es que esta es mi carga total, ¿sí? Esta es la carga de uno de los capacitores. Y además, todos los capacitores tienen la misma carga. Por lo tanto, ¿cuántos microcoulombs tenemos aquí? 200 microcoulombs. ¿Cuántos microcoulombs tenemos acá? 200 microcoulombs Ajá. también. ¿Sí? Sí, gracias, Inge. Y eso es lo que hemos puesto acá. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? ¿No? ¿Está todo claro? Entonces, cópiale este último problemita de capacitancia. Cuando esté listo para resolver, levanta la mano, ¿ya?
Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para resolver este problemita? Pues lo que hay que hacer aquí es siempre tratar de redibujarle, ¿no? Redibujarle de tal manera que nosotros podamos encontrar por aquí, pues, algunas, algunas estructuras que nos sean fáciles de reconocer. ¿Ya? Listo. Tenemos nuevamente que la diferencia de potencial entre A y B son 100 voltios. Podríamos conectar una fuente de potencial ahí. Pero eso no sería todo, ¿no es cierto? Al final, pues, todavía sigo yo sin poder ver por acá un circuito no equivalente. ¿Sí? Así que, ¿cómo redibujaría usted? Ariana Pastas, Ariana, ¿puede ver alguna configuración aquí usted? ¿Sí o no? Mm, C1, C4 y C6 están en serie. En realidad no, porque no deberían estar estas conexiones. C1, C4 y C6. Mm, No debería haber todo esto, ¿no? Y ahí sí están en serie, entonces no están en serie. ¿Puede ver la otra por ahí? No. Profe, C1, C2 y C3 están en paralelo. C1, C2 y C3 están en paralelo, sí. Uno más está en paralelo también ahí. C5. C5, ¿no? Ya, entonces, verán, vamos a redibujarle, ¿no es cierto? ¿Cuál es el truco por acá? Es simplemente ir viendo las terminales, ¿no es cierto? Ya sabe usted que la forma del cable a la final no nos interesa, aquí solo nos interesa por acá las terminales. Observe entonces que esta terminal tiene el mismo conductor, es el mismo cable, así que es la misma, todo esto, ¿no es cierto? Es la misma terminal, así que vamos a nombrarle este como A. Ah, no, ya le pusieron A ahí. Vamos a nombrarle como C y todo esto de acá, ¿no es cierto? Vamos a nombrarle como D. ¿Sí? Y vamos nuevamente a hacer el dibujo. Verá, tendríamos por aquí A, ¿no es cierto? Y esta terminal es pues justamente la terminal A o D, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, aquí ya le pusimos D, pongámosle, vamos a borrarle. Y esta es la terminal A mismo, ¿no? Porque comparte nuevamente el mismo cable, el mismo conductor. ¿Sí? Entonces esta sería nuestra terminal A. A esta terminal aquí nomás está conectado. Está conectado C1, C2, C3, C5, inclusive C7, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero lo que me interesa a mí es que C1, C2, C3 y C5 comparten las mismas terminales, que serían A, ¿no es cierto? ¿Y qué otra terminal comparten ellos también? La otra terminal sería C. ¿Sí? Así que ellos están en paralelos. En paralelo podría dibujarle de la siguiente forma. Esto sería C1 y acá está nuestra terminal C, ¿no es cierto? Observe que C1 entonces está conectado a A y va hasta la terminal C. ¿Sí? ¿Quién más puedo dibujarle yo acá? Puedo dibujarle por acá nuestro capacitor C2. ¿No es cierto? ¿Y hacia dónde está conectado otra vez? Él está conectado a nuestra terminal C. ¿Quién más está conectado acá? C3, ¿no es cierto? Igual está conectado a A. Así que puedo conectarle de esta forma. ¿Y hacia dónde va conectado C3? Hasta C, ¿no es cierto? ¿Quién más está aquí? 5 también está conectado en A. Y este va conectado a C otra vez. Sí, ahí está. ¿Ya? Profe, C4 también no iría. C4 en realidad no comparten las mismas terminales, ¿no? Esta debería estar conectado hasta A, pero no está, así que no le pongo todavía. Lo que sí podría hacer ya es ir dibujando C4 a partir de C, eso sí puedo hacer, ¿no es cierto?
Listo, ya he dibujado entonces C1, C2, C3, C5, ¿no es cierto? ¿Qué más me hace falta dibujar por acá? ¿Sí? También puedo dibujar C4, pero debo ver entonces entre qué terminales nomás estamos conectados por acá. ¿Sí? C4 está conectado a estos dos capacitores. Podríamos llamarle a esta nueva terminal, esta sí vamos a ponerle C, ¿ya? A D pongamos, D. Entonces, yo voy a dibujar C4 a partir de C, es decir, a partir de esta conexión. Podría ser desde cualquier punto así, ¿no es cierto? La forma del cable no es importante. ¿Sí? Y vamos a dibujarle por aquí C4. ¿Hasta dónde termina este? Hasta una terminal D por acá. ¿Sí? A partir de esta terminal yo puedo dibujar C6 y puedo dibujar C7, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que veamos. A partir de esta terminal D voy a dibujar yo C7. ¿Sí? ¿Y dónde acaba C7? ¿Cuál es la otra terminal de C7? Es otra vez A. Así que a partir de D voy a dibujarle otra vez por acá C7. Y este va a donde otra vez va la terminal A, así que puedo conectarle acá. ¿Sí? A partir de D, ¿quién también está conectado por aquí? Está conectado nuestro capacitor C6, ¿no es cierto? Entonces le pongo aquí nuestro capacitor C6. ¿Y cuál es la otra terminal que comparte? Pues ya es B, ¿no es cierto? Así que por aquí ya podríamos estar acabando nuestro circuito. B. ¿Ya? ¿Qué más me hace falta conectar aquí? Me hace falta conectar el capacitor C8. ¿Qué terminales comparte él? Comparte la terminal A y comparte la terminal B, así que puedo dibujarle de esta forma. A, C8, hasta B. ¿Ya? Listo. Ahora, este C7 yo le voy a mover un poquito, ¿no? Para que sea otra vez un poco más fácil de visualizar. No le voy a poner aquí este capacitor 7, sino que le voy a poner acá. Nuevamente para que sea fácil de ver esto. ¿Sí? ¿Ya? En función de lo que hemos dibujado, ahora ya es un poquito más fácil de ver que C1, C2, C3 y C5 están en paralelo, ¿no es cierto? Así que yo puedo hallar de todos ellos un solo capacitor, ¿sí? Si yo encuentro de todo este sistema un solo capacitor, ¿qué más podríamos hacer? Unirle con C4 que estaría en serie. Con C4 están en serie, así que puedo hallar de todo este equivalente, pues puedo hallar un solo capacitor, ¿no es cierto? Y hallaría este capacitor de acá. Una vez que ya tenga este capacitor de aquí, ¿qué más podríamos hacer? Está en paralelo con C7. Está en paralelo con C7, ¿no es cierto? Así que a la final de todo esto puedo hallar un solo capacitor, ¿no es cierto? Todo esto es un solo capacitor. ¿Ya? Ya no va C7 por aquí, ni estos de acá. ¿Qué más podríamos hacer? En serie con C6. En serie con C6, ¿no es cierto? Y ya está. De todo esto otra vez hallamos un solo capacitor. Ya no van estos de acá, ni C1 ni C6. De ahí, B paralelo. paralelo con C8, ¿no es cierto? Y ya está. Hemos hallado la capacitancia equivalente. Ahora, para hallar la diferencia de potencial, pues es lo mismo que en el ejercicio anterior, solo que este, pues, nos tomamos un poquito más de tiempo, ¿no? Ya. Este problemita ya no le alcanzamos a hacer acá, pero ya sabe usted que en realidad no es muy complejo, ¿no? Deje ver por aquí, creo que tengo las respuestas.
para que vaya comprobando y vaya resolviendo usted mismo, ¿ya? La capacitancia 1, 2, 3, 5, que sería de todo esto, ¿no es cierto? Debería darle 8 microfarads, ¿ya? La capacitancia, como habíamos dicho, ¿no? Este le trabajamos en serie, luego en paralelo, luego este le trabajamos en serie, luego otra vez va un paralelo, va otra vez con un serie y otra vez un paralelo. Mejor para que usted vaya pues haciendo cada uno de estos pasos, le voy a dictar de una vez ya la capacitancia equivalente, ¿ya? La total. La capacitancia ya equivalente de todo este sistema es 4,43 microfaradios, ¿ya? En función de eso, usted ya sabe que ha reducido bien todo el sistema. Y luego después hallar las diferencias de potencial y todo eso no le va a ser difícil. ¿Ya? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Listo. Ahora, ¿cómo es que yo llegué a hacer este gráfico, no es cierto? ¿Qué es más fácil? Pues en función del número de ejercicios que yo ya he resuelto, ¿no es cierto? Entonces yo he hecho un montón de ejercicios y yo ahora sé cómo dibujar de una manera fácil que pues me permita ver de una las relaciones, ¿sí? Porque observe que pues yo podía hacer el dibujo de muchas otras formas, ¿no? Pero pues esta es la forma que me permite ver las relaciones más rápidamente, ¿sí? ¿Y cómo puede llegar usted a hacer eso también? Pues haciendo muchos ejercicios, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que hay que estar pendientes de esto, ¿no? Hay que hacer bastantes ejercicios de capacitancia. Esto no solamente nos va a servir para capacitancia, sino también para resistores, arreglos de resistores en serie en paralelo. Lo mismo con inductancias, que eso veremos ya después. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, no? Profe, ¿podría poner otra vez el gráfico los dos gráficos en una sola pantalla? ¿Así? Sí, gracias, profe. ¿Ya? ¿Algo me decía por ahí? Ya, nuevamente, ¿cuál si es un truquito por aquí? Es simplemente ir siguiendo los cables para ver quiénes comparten las mismas conexiones, ¿sí? Y ahí nosotros podemos identificar rápidamente quiénes están en paralelo cuando comparten la misma conexión y quiénes están en serie, ¿no es cierto? En serie tiene que estar uno a continuación de otro, ¿no? Cuidado, vaya a decirse uno, C2, C3, C6 en serie. Eso no puede decir porque tenemos todavía estas conexiones de acá. Si estas no existieran, sí es serie, ¿no? Así que pendientes, ¿no? Pendientes. Cuidado, vaya a equivocarse en eso porque una vez que se equivoca ahí, se acabó todo el problema. ¿Ya? Listo, entonces traten de resolverle, muchachos, este problemita. Ya el dibujo no es difícil, ¿no? Nos vemos entonces la siguiente semana para hacer ejercicios de resistencia eléctrica, ¿ya? ¿Me podría dar una guía del ejercicio 20 de la hoja 5? ¿Perdón? La hoja 5 del ejercicio 20, ¿me podría dar una guía? ¿Qué pasó con la hoja 5? La hoja 5 del ejercicio 20, literalmente me sale. No puedo encontrar la constante. Ah, ya. De la hoja 5 el problema 20.
Ya. Ese ejercicio me parece que está incompleto. Creo que se perdió la parte de la capacitancia. Alguna información más faltaba ahí, porque solo con lo que le da no se puede resolver. Sí, así que bueno, de ese problemita no se preocupe. Ya, sí, ese está incompleto, falta información ahí. ¿Qué pregunta era? Disculpe. ¿Perdón? ¿En qué pregunta estaba incompleta? Ah, ese es de la hoja 5, el último problema, el 20. Gracias. Bueno, Profe, sí, yo le había escrito que el día de hoy sí podría tener tutorías a las 11:30. No me confirmó nada, o me podría pasar. Usted dijo que ese ejercicio resolvió el anterior semestre, el ejercicio 11 de la hoja 1. el ejercicio 11 de la hoja 1. ¿Me podría dar el link de esa clase para no tener la tutoría? Ya, de la hoja 1, el problema 11. Ah, sí, sí. Es una distribución de cargas discretas, ¿no es cierto? Sí. Ahorita le veo. Está en la plataforma Stream. Con todo ya le busco ya. Bien. Gracias, profe. Bueno, ya le voy a copiar el link aquí de la clase, ¿ya? Ya, aquí le voy a copiar el enlace. ¿Sí está todavía? Sí, profe, aquí estoy. Ya, ese es el enlace. Ese video está Ya, abierto muchas ahora. gracias, profe. Ya. Tiene que entrar a stream con su correo institucional, pero no, sí, todavía no ha ingresado ya. Ya, gracias, profe. Entonces no tenemos tutoría el día de hoy. Muchas gracias con esto. Creo que es suficiente. Ya, si es que no, igual me avisa, no hay problema. Ya, gracias, profe. Bueno, hasta luego, muchachos.